es más fuerte si es vieja la verde encina. Más bello el sol parece cuando declina. Y esto se infiere porque ama uno la vida cuando se muere. Con estas palabras, con esta poesía de Rosalía de Castro, comenzamos un nuevo programa de Sendero a la Nada. Mi nombre es Álvaro González y hoy vamos a hacer un podcast, y digo vamos porque hoy vamos a hacerlo Ángeles y yo. ¿Qué tal, Ángeles? Hola, Álvaro, muy bien. Bien, pues el programa que vamos a hacer hoy, ya que estamos en fechas próximas de esta misma semana, ya se celebra el culto a los muertos realmente. Le llamamos Halloween o el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, pero al fin y al cabo es nuestra versión o versiones actuales del culto a los muertos, que como vamos a ver en este programa haremos como un pequeño repaso, aparte de hablar un poco de Halloween, haremos un pequeño repaso pues a cómo se entiende el paso al más allá en las diferentes tradiciones. Muy bien, ya para empezar directamente e ir al grano, Ángeles, desde hace ya varias décadas la fiesta de Halloween, aunque igualmente aquí en Europa se celebra pues ese Día de los Difuntos, la fiesta de Halloween pues ha copado como todo lo americano, ¿no? La cultura americana que copa tanto desde hace tanto tiempo, también ha alcanzado esta fiesta. Pero claro, al llegarnos como una fiesta, como algo que tiene que ver pues con disfrazarse, con el divertimento, quizá nos falta el saber, el significado más tradicional de ese derivado que es el Halloween, de esa fiesta que parece ser que viene de los celtas. Pues sí, exactamente de lo que es la cultura celta. De hecho, Halloween sí, bueno, se ha puesto muy de moda desde que, bueno, tú has comentado, ¿no? Desde hace un par de décadas. Está muy de moda, bueno, con tanta pues películas, series, pues ahora, bueno, pues nos disfrazamos o hacemos fiestas pues de este tipo. Y pensamos que es de origen americano cuando realmente no, es de origen europeo, concretamente, tiene que ver con la tradición celta. Y que, bueno, de alguna manera nos viene como una renovación de algo que ya se ha practicado, que se ha celebrado desde hace pues milenios en toda Europa y también diría en el mundo entero. De hecho, lo que se celebra en Halloween es el culto a los antepasados, el culto a los muertos y el culto a el mundo del más allá, el otro mundo. Y esto es algo que vemos en todas las tradiciones. Pero concretamente Halloween, el significado de la palabra Halloween es una palabra, de alguna manera es un intento de cristianizar esta fiesta celta o pagana del culto a los muertos, que era la fiesta celta de Samhain. Se escribe Samhain, pero se pronuncia más o menos Samhain. Como ya nos pasó otra vez, disculpad nuestras pronunciaciones, porque lo de los idiomas no es lo nuestro. Y menos cuando se trata del gaélico antiguo, del celta, ¿no? Exacto. Bien, pues la fiesta de Samhain, que es la fiesta de la víspera del 1 de noviembre, que coincide con lo que es el inicio del invierno celta, pero también el inicio del año nuevo celta. Entonces, lo que sucede en esa fiesta y por qué tiene ese carisma tan especial es precisamente porque algo que sucede también en muchas tradiciones, y es que en todas las tradiciones desde siempre el tiempo se contabiliza. En la actualidad utilizamos el calendario gregoriano. Antiguamente era el juliano. Bueno, creo que en Rusia y en algunos países del este, no sé en cuántos, pero se sigue utilizando también el juliano. Sí. Bueno. Y antes de eso el celta lo computaba de otra forma, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que esos cómputos, se saben que no son exactos, y en muchas tradiciones se computa el tiempo del año de tal manera que se incluyen, vamos a decir, por ejemplo, 360 días en el año y 5 días quedan fuera de esos cómputos. Entonces, al quedar fuera, esos días quedan o se nombran como días fuera del tiempo.
un tiempo fuera del tiempo. Y esos días, precisamente por estar fuera de ese cómputo, están fuera de las leyes habituales, están fuera del comportamiento habitual y por lo tanto se consideran que son como días o momentos mágicos. Y esto es exactamente lo que sucede con la fiesta de Samhain o el actual Halloween. Que por cierto no hemos comentado que Halloween es ese intento de cristianización, porque Halloween significaría sería un derivado de All Hallows Eve, es decir, la noche de todos los santos, que es lo que realmente se celebra pues tanto aquí en España como en muchos otros países. Decíamos, ¿qué sucede en esa noche del 31 de octubre al 1 de noviembre? Pues que esa noche acaba el 31 de octubre, acaba el año viejo, el año está moribundo, y el 1 empezaba el año nuevo. Pero en esas horas en el que ese día, último día del año acababa y no amanecía el día primero del año, eran unas horas que eran especiales porque estaban como fuera del tiempo. Como decía, el año estaba moribundo y el año nuevo no acababa de nacer aún. Por lo tanto, era un momento en el que las fuerzas ordenadoras, las fuerzas que mantienen todas las cosas, entre comillas, en su lugar, desaparecían. Se entraba en una especie de mundo caótico donde todas esas barreras o limitaciones que en este sentido pues separaban el mundo de la tierra, el mundo físico, el mundo humano de otros mundos se desdibujaba. Entonces el velo que separa el muro que separa esos mundos en esas horas de Halloween acaban desapareciendo. Entonces, en la cultura celta, el mundo del más allá tenía un doble componente, como en muchas otras tradiciones. El mundo del más allá es, por un lado, el mundo de los antepasados o de los muertos, y por otro lado, el mundo de los seres mágicos. De hecho, se decía que en esa noche los Sith, que eran como túmulos o lugares bajo tierra, se abrían y eran los lugares donde habitaban pues los seres feéricos, es decir, las hadas, los duendes. Una pregunta, ¿estos Sith, estos túmulos, tienen relación con estos dólmenes y todas estas construcciones? Sí. Que son de de hecho muertos. sí, de hecho se dice que que todos estos dólmenes o menires o túmulos o colinas a veces incluso son lagos, lugares especiales en la naturaleza que de alguna manera se consideran que son puertas a otro mundo, a ese otro mundo, y que en esta noche, la noche de Halloween, la noche del 31 al 1 de noviembre, es cuando esas puertas se abren tanto para los seres mágicos para poder venir al mundo de los vivos, del humano, como para los humanos para poder acceder a ese mundo del más allá. Y también los difuntos, es decir, los antepasados que habían muerto y que tienen esa noche, esa única noche durante el año, se les abren también las puertas para poder volver a sus casas, sus hogares y visitar a sus descendientes. Por eso la costumbre de, no solamente en la tradición celta, sino en todos lados, de preparar ofrendas a los antepasados, a los muertos, ya sea en forma de flores, ya sea en forma de comida, lo más habitualmente, y también la costumbre de dejar luces encendidas en las casas para que los difuntos supieran llegar ver el camino para llegar a las casas y pasar esa noche con sus familiares. De hecho, de aquí precisamente viene la costumbre de las calabazas, las calabazas iluminadas con ojos, cara, y queremos de decir que es una costumbre que viene de Estados Unidos, de América, donde porque supuestamente parece ser, por lo que se cuenta, que esto es algo que sé que lo quieres comentar, hemos hablado antes, que es curioso, ¿no? Porque parece ser que es americano esta costumbre, como decías, porque se dice que hay una leyenda de un hombre que en Irlanda, ¿no? Era en Irlanda, si no me equivoco, siglo XVIII, XIX, una leyenda que cuenta que un hombre engaña al demonio y por una serie de aventuras y desventuras que sufre este hombre respecto con el demonio,
tiene que utilizar un nabo para iluminarse, ¿no? Iluminar el lugar, el camino o algo parecido. Y luego cuando esa tradición pasa a Estados Unidos, que parece ser que dicen que allí había más calabazas, pues entonces pasó de ser un nabo a una calabaza. Pero claro, preparando este programa justamente, que creo que era lo que ibas a comentar, esta tradición es mucho más antigua, mucho más antigua. De América, y no tiene que ver con las calabazas solamente. ¿Y tú puedes contar una historia respecto a esto personal? Pues sí, la verdad es que sí, porque claro, tenemos la idea de la calabaza, porque es la época, pero lo que tú has comentado de la tradición esta del señor con el nabo, lógicamente... El Jack-o'-lantern o algo así. Sí, el Jack-o'-lantern. Esta historia, bueno, lógicamente viene también de todas estas tradiciones celta, pero hemos de decir que la tradición celta o druida se extendió por todo, bueno, pues Europa, y Galicia, Asturias concretamente está repleta de tradiciones que se pueden considerar pues celtas. Y bueno, yo no soy de allí, pero sí soy de Extremadura. Y en Extremadura hay muchísimas tradiciones porque, bueno, se sabe que Extremadura fue repoblada por fundamentalmente Astures, entonces hay muchas tradiciones también de este tipo. Cuando yo era pequeña, cuando llegaba esta fecha, el Día de Todos los Santos, bueno, antiguamente se guardaban alimentos del verano para que, bueno, pues durasen más tiempo, y recuerdo que mi abuelo colgaba melones de un techo de un lugar donde se guardaban este tipo de cosas, ¿no? Y estos melones duraban bien, sin estropearse, hasta la fecha esta del Día de Todos los Santos. Y lo curioso era que cuando llegaba esta fecha, nuestro abuelo nos llamaba, a mí y a mi hermano, de pequeños, y nos hacía, bueno, pues le ayudábamos a preparar farolillos, le llamamos farolillos. Y lo que hacíamos, pues cortábamos la parte de arriba del melón, lo hacíamos poco a poco, le hacíamos dos agujeros con forma de triángulo para simular en forma cuadrada para simular dos ojos, un triángulo para simular la nariz y otra apertura, que era la más difícil de hacer, de acuerdo, que siempre nos salía rara, que era para simular la boca. Y en el medio se colocaba, intentando pues hacer también un poco de agujero sin calar del todo la parte dura, la parte de la cáscara de fuera, y echando un poquito de cera se colocaba una vela. Y arriba, en la apertura, se colocaba unas cuerdas y lo llevábamos así con una linterna, y los niños salíamos a la calle, porque no éramos nosotros los únicos que lo hacíamos, salíamos a la calle con nuestro farolillo hecho de melones, iluminando pues la calle y bueno, compitiendo a ver cuál había sido el más bonito, etcétera, etcétera. Y esto era en esta fecha. Como vemos, si nosotros lo hacíamos, supongo que en muchísimos otros pueblos y muchísimos lugares se hacía esto, es decir, colocar luces, ¿no? Y porque el origen realmente es el colocar esas luces para indicar el camino a los antepasados, para reunirse con a los familiares. El uso de las calabazas es lógico pues donde hubiese calabazas, además es la época. Como digo, en otros lugares, si no había calabaza, pues fijaos, se utilizaban melones, y supongo que en otros lugares nabos. Bueno, pues un nabo colocar dentro una vela es un poquito raro, pero bueno, cada cual supongo que utilizaría pues un tipo de verdura o lo que tuviese a mano y lo que fuese pues autóctono del lugar. Pues a propósito de lo que has comentado sobre el guiarse por la luz o el buscar la luz en esta tradición, justamente uno de los libros más famosos sobre los procesos de la muerte, que es el que es conocido popularmente como el libro egipcio de los muertos, ¿sí?, que realmente se llama, en su traducción egipcia, se llama el libro de la llegada del día o de la manifestación de la luz. Y justamente es uno de los puntos más conocidos e importantes en las culturas tradicionales que nos hablan de los procesos de la muerte. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, lo que podemos hablar de esto es que realmente todo estas tradiciones del culto a la muerte o el culto a los antepasados, a los muertos,
deviene fundamentalmente, sobre todo a nivel de la transmisión de un conocimiento de la cultura egipcia, sobre todo aquí en Europa. Claro. En relación, por ejemplo, pues yo qué sé, en relación a lo que es el hermetismo actualmente, ¿no? Entonces, el libro de los muertos, como bien dices, es el libro de el amanecer del día. La llegada del día. La llegada del día, exactamente. Y la otra traducción era manifestación de la luz, más o de menos. la luz. Pues ya sabemos que las traducciones antiguas siempre son ambiguas, pero más o menos significa eso. Sí, porque es muy interesante, porque cuando hablamos de los libros, diferentes libros, porque en las diferentes culturas hay libros relacionados con, bueno, lo que son los procesos de la muerte, hemos de entender también que esos procesos o esos libros no solamente nos hablan de esa muerte física, sino de lo que se ha llamado en las diferentes tradiciones la muerte iniciática, una muerte psicológica, una muerte a una realidad de uno mismo para introducirse a otra realidad diferente. Entonces, el mundo de los muertos egipcios es súper interesante porque muchísimas creencias que tenemos fundamentalmente en el cristianismo o en la tradición judeocristiana vienen de ese mito, ¿no? Esa visión que tenían los egipcios del mundo de los muertos. Sobre todo la parte del juicio de Osiris, o el juicio de Anubis también podría decirse, donde lo que existen papiros muy muy conocidos donde se representa lo que es pues estos pasajes, ¿no? Que aparecen en el libro de los muertos, donde lo que sucede es que Aurus, el dios Aurus, lleva pues al difunto, ¿no? Al finado, o el dios también Anubis, ambos, sobre todo Anubis, funcionan como seres psicopompos, que quiere decir pues que guían a las almas. Entonces el difunto, cuando muere, es sometido a un juicio. Ese juicio es presenciado por 42 jueces y es presenciado también por Osiris, presenciado también fundamentalmente, forma parte del juicio de forma más activa, el dios Tot como escriba, es el que apunta todo lo que va sucediendo. También aparece el dios Tot en la forma de cinocéfalo, es decir, de un mono con cabeza de perro, que normalmente se asienta en el fiel de la balanza para, de alguna manera, con la sabiduría, pues representa la sabiduría, equilibrar esos dos platillos. ¿Y qué es lo que se pone en esos dos platillos? Pues en uno de los platillos lo que se pesa es el corazón metido en una vasija, el corazón del difunto. Y en el otro platillo lo que hay es la pluma de Maat, es decir, la diosa de la verdad y la justicia. Entonces, el juicio consiste en que si el corazón del finado, del difunto, pesa más que la pluma de Maat, entonces se considera que su vida no ha sido justa ni verdadera y por lo tanto el alma, ese difunto, es devorado por un monstruo que está allí presente también, que es el dios o la diosa Amit, que es una diosa con la parte de arriba del cuerpo, la cabeza es de cocodrilo y la parte de atrás es de hipopótamo. Entonces devora a este dios, devora a los difuntos que no han pasado este juicio. Aquellos que sí lo pasan, es decir, si el platillo del corazón pesa menos que la pluma, se considera que el difunto ha llevado una vida verdadera, una vida justa, y por lo tanto es presentado ante Osiris, que le abrirá de alguna manera las puertas al Duat, es decir, al mundo del más allá, incluso paraíso de los egipcios. Que una de las cosas curiosas es que el paraíso de los egipcios, el Duat, se considera que el Duat o la Menti se considera que es subterráneo. Así como en otras tradiciones el infierno es infierno, que viene de inferius, es decir, de inferior, por debajo de la tierra, ¿no? Aquí sería el cielo o el paraíso, en el sentido de que se considera que el sol en su viaje se escondía, al ponerse, se escondía por debajo de la tierra, y ese era pues el mundo de los dioses, el paraíso, el cielo. Por lo tanto, el difunto que había sido justo, su vida había sido coherente, etcétera, pues entonces se introducía pues en ese mundo o en ese cielo. Y esta visión de ese juicio aparece en muchísimas culturas, en muchísimas tradiciones, como algo por el que toda persona que abandona el cuerpo tiene que pasar. De hecho, decimos en la tradición cristiana,
es algo que se retoma también, e incluso de una forma muy simbólica, y que aparece en este motivo, el motivo del juicio final, aparece pues en el gótico, en las catedrales góticas. En casi todas las catedrales góticas, sobre todo en la portada principal, aparece el motivo del juicio final, que se explica pues en el Apocalipsis de San Juan. Y lo que sucede aquí es que, lo que vemos fundamentalmente en las portadas de las catedrales góticas es al Cristo en majestad, que se representa normalmente sentado en un trono y enseñando las palmas de las manos y los pies, enseñando lo que son las heridas, las llagas hechas por la crucifixión. Pero está sentado en el trono, aparece es en majestad, es decir, aparece como Cristo juez para juzgar las almas de los vivos, de los muertos. Entonces, además del Cristo, está rodeado normalmente por los 4 evangelistas, ya sea representados por ellos mismos o por los 4 vivientes, que suelen ser pues los animales o las figuras que le representan, que serían el toro, el águila, el león y el ángel. Y aparecen también, en algunas catedrales están distribuidos de una manera, en otra, pero suelen aparecer los 7 ángeles que tocan las trompetas del Apocalipsis y que hacen con ese sonido despertar o revivir o resucitar a los muertos. Entonces se representa también muchas veces las tumbas de los muertos y como abiertas y cómo salen de ellos pues alegremente para ser juzgados por Jesús, por el Cristo juez. Es curioso porque, por ejemplo, aquí en la Catedral de Tarragona es muy, muy interesante lo que vemos, porque lo que vemos es que esas tumbas de donde salen los diferentes difuntos, vivos, resucitados, representan cada una de las jerarquías que había en la sociedad del momento, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV como mucho. Y por un lado se representa la vida la vida laica y el poder laico, y por otro lado la vida y el poder eclesiástico religioso. Y vemos que a la cabeza de toda esa tumba está un emperador que revive. Después, atrás del emperador hay un rey, detrás del rey hay un soldado. Detrás del soldado un comerciante, detrás del comerciante hay pues un labrador, me parece. Al final del todo, el estamento más mínimo, el más bajo de todos, es una mujer. Esto, para variar, ¿no? Para variar, como se ve pues en las épocas, ¿no? Lo que la mujer siempre en el último lugar. Y en el otro lado, el poder eclesiástico jerárquico, vemos que está representado al principio por el Papa, luego después están pues los obispos, los cardenales, quizás están al contrario, muy bien en la jerarquía no me la sé. Los cardenales van primero. Primero los cardenales son los que se pueden postular a Papa. Muy bien. Llegado al caso. Después los obispos y de esto pues está pues un cura normal, el final del todo es un fraile pobre. Y ahí vemos cómo los diferentes estamentos pues van saliendo, resucitando. Y luego hay otra parte que se representa también. Me he olvidado decir que normalmente en el medio o en algún lugar se representa a San Miguel con una balanza. Y esto de alguna manera representaría pues haría referencia a este juicio, ¿no?, egipcio con la balanza. Y en la balanza vemos que hay almas, diferentes personajes, personas en pequeñito, representadas normalmente, y en una balanza hay ángeles que están intentando elevar el platillo, y en la otra balanza, en el otro platillo de la balanza hay algunos diablillos que están intentando presionar el platillo para que baje más, ¿no?, para cada uno de alguna manera tirando a su terreno. Y vemos, en otro lugar se suele representar ya a las personas ya, los resucitados ya, pues, a los revivos, vamos a decir así, resucitados, no sé si sería la palabra exacta. Se los suele representar ya juzgados, y se suele dividir esto en dos partes: los que han sido encontrados justos
y pues están en un lado, normalmente el derecho, y son llevados o guiados por ángeles, y al final de todo suele haber representada una puerta. Por ejemplo, en la Catedral de León se ve muy claramente una puerta que dirige a algún lugar, supuestamente al paraíso o al cielo, y que suele ser bastante pequeña o estrecha, es decir, hace referencia a la puerta estrecha y angosta que lleva al cielo o al paraíso. Y por el otro lado vemos que están los condenados, los que han sido pues encontrados no justos. Y es curiosísimo porque bueno, son dirigidos fundamentalmente por los diablillos o los demonios. Y aparecen muchas veces varias escenas. A veces se representa la avaricia, a veces se representa la lujuria, a veces la soberbia. Y al final del todo se encuentra, a veces por partida doble, lo que es la cabeza de un monstruo con la boca abierta, que es por donde van pasando todos los condenados, que sería el Leviatán, que aparece también en la Biblia, y que nos recuerda perfectamente al monstruo o a la diosa Ammit de los egipcios, que devoraba las almas. Entonces, como vemos, realmente la creencia de ese juicio final, la creencia de la existencia de un juicio, de un algo que nos tiene que pasar, de una especie de prueba que tenemos que pasar cuando abandonamos el cuerpo físico, aparece en diferentes tradiciones. Vemos que, bueno, de alguna manera se toma de esta tradición tan milenaria que es la tradición egipcia. Es que, de hecho, la mayoría de culturas o de religiones, cuando incluso ya entramos en el plano más profundo de esas religiones, más esotérico, la parte escatológica del final, bien sea de un juicio universal, como podemos ver en el judeocristianismo o en el islam o en otras tradiciones, también en el hinduismo, por ejemplo, esto siempre también se traslada también a lo que es la muerte del ser humano, como decíamos también antes, a nivel iniciático, y también en el proceso de la muerte física. En el caso en los casos que has estado comentando, se repiten muchas de estas pautas o de estos procesos de la muerte, se repiten constantemente en todas las tradiciones. Por ejemplo, en el zoroastrismo, que es una religión que ahora ya empieza a hablarse más desde hace algunos años, un poco más conocida porque el zoroastrismo fue muy importante para la forma en cómo se entendió la religión luego en el Mediterráneo, incluso también en parte de Asia, porque es donde se encuentra un dualismo muy marcado, ¿no? de Ahura Mazda, del dios de la luz, del dios supremo, que siempre está en perpetua lucha con el dios Tiamat, si no me he equivocado, no, Tamuz. Siempre están en perpetua lucha estos dos dioses, y entonces en esos procesos respecto a la muerte, porque claro, se habla también por tanto de un mundo de la luz y un mundo de la muerte, en el zoroastrismo también se tiene en cuenta ese paso de los condenados y el paso de los justos o de aquellos que han hecho el proceso religioso adecuado, y que viene a ser parecido a ese proceso también que comentabas en la portada de León, en el que sale pues que la puerta estrecha que conduce a la vida, ¿no? Es decir, ancho es el camino de la perdición, estrecho el camino que conduce a la vida. Aquí sería un poco al revés en el caso del zoroastrismo, es decir, vemos ahí también cómo se cambian las tornas. En el zoroastrismo se dice que se pasa por el puente, que es el puente Zimbat, y en este puente los que son los injustos, los que son los pecadores, los que han hecho mala vida, ese puente se les convierte muy estrecho, hasta tal punto que es tan estrecho que al final caerán hacia el abismo, caerán hacia el infierno, y los justos tienen un paso muy ancho para pasar. Entonces vemos aquí también que es curioso cómo se transvaloran esas concepciones del paso de la vida a la muerte y de cómo funciona. Precisamente en el zoroastrismo, una de las cosas también que parecen curiosas, que esto aparece, es que de hecho cuando has comentado lo de los egipcios, se ven ya muchos de los trazos, muchas de las concepciones que se tiene del paso, ¿no? de la vida a la muerte. Por ejemplo, con el dios Ecopompo, en este caso de los egipcios hablamos de Anubis, que además es un chacal parecido a un can en cierta manera. Sí. Digo esto a propósito porque también hay guías que son canes, ¿no? Perros que acompañan en algunas tradiciones que ahora comentaremos. Pues ahí el paso con Anubis siempre hay algún guía, algún dios Ecopompo. Por ejemplo, los griegos
suele ser Hermes, el psicopompo, el que acompaña, el dios de la sabiduría además, que acompaña a las almas hasta la puerta del infierno, y que a partir de ahí pues ya sufren esos procesos de ir hacia el más allá. Pues en el caso digo esto me parece muy curioso en el caso del zoroastrismo, porque esa guía la hace lo que es la daena. La daena se puede entender resumidamente que es el ser, es la parte divinal del propio ser humano, que como tiene diferentes almas, forma parte de un alma colectiva, luego de un alma individual que sería como la propia, que vendría a ser como la personalidad, la psiquis, el alma individual, y luego el ser, que sería la daena, que es la que va a acompañar hacia el Zimbat y hacia esos mundos celestes, para ver si llegan hasta el paraíso, si pueden cruzar el puente de Zimbat, o si caen, hacia el infierno. Y justamente este cruzar también es muy habitual en las tradiciones cuando se habla de un paso más allá, precisamente por eso, porque es el paso hacia el más allá. Es un paso de un mundo y de un estado, que además te quiero preguntar sobre los estados, de un estado intermedio. De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, que si no recuerdo mal, no sé si hay varias versiones, pero por ejemplo Anubis acompañan también en una barca, ¿no? O algo parecido. O sea, a veces es una barca, sería como una barca solar por la que se transita, o a veces también es una falúa, que es estos especie de tronos que son levantados por las personas, normalmente los esclavos, ¿no? Que levantaban al rey, le llevaban como en un trono. De hecho, en la falúa hay una versión bastante curiosa donde es transportado el muerto, y a veces también dioses, según la representación que se ve, donde son 4 los que llevan evidentemente esta falúa, este asiento. Los 2 de atrás tienen cabeza de escarabajo, el alma, y la parte de delante tienen cabeza de serpiente. También tiene que ver con el desarrollo pleno de las potencialidades y cómo se entiende la serpiente también en el Antiguo Egipto. Entonces, ese proceso es un tránsito, un viaje que hay que hacer. Incluso hay como 2 viajes, uno que es por el agua y otro que es por la luz o el fuego. Entonces también tiene todos sus procesos donde hay que incluso matar monstruos, superar obstáculos, pruebas, que es algo muy habitual en las tradiciones en general. Sí, ahora que has comentado lo de la barca y lo del agua, me he acordado precisamente de otro ejemplo de esa muerte y de ese viaje a través de la barca al mundo del más allá, que es la muerte de Arturo, ¿no? La muerte de Arturo, cuando Arturo muere, aparece la barca que le lleva, guiado por 4 doncellas, que le lleva hacia lo que es la isla de Avalon, Avalon, que es la isla de las manzanas. Las manzanas se relacionan en el mundo celta con lo que es la inmortalidad. Y Avalon, ese lugar de más allá, pues sería ese lugar de luz, donde nunca hace frío, no nieva, no hace hielo, es decir, un lugar de felicidad. Exactamente. Y me recuerda porque también es a través de esa barca que le lleva pues al mundo del más allá, igual que Caronte. Sí, los griegos, exactamente, en la mitología, la religión griega, perdón. En la religión griega también el paso es pues cruzar el río, el Aqueronte, el Styx, la laguna Estigia, el cruzar todo ese tramo con la barca de Caronte para pues encontrar, ir al Hades y pasar los procesos pertinentes para ver hacia dónde va esa alma. Perdón. Y esto es una constante. A veces también se habla del ascenso a diferentes moradas o capas, ¿no? que tienen como forma de árbol, o el mundo como forma de árbol. Y luego también nos encontramos, por ejemplo, que decías lo de las doncellas y Arturo que acompañaban en la barca. No acompaña exactamente en barca, a veces es a caballo, pero en la mitología nórdica, en las religiones nórdicas, están las valquirias. Que son como hijas o creadas por Odín, y que acompañan al Valhalla, a ese paraíso, que suele ser, a veces se representa como un paraíso de los guerreros, ¿no? De esa cultura guerrera que tenían, aunque es muy repetida la cultura guerrera, como muy bien vista en la antigüedad, en varios estamentos, como algo muy noble se considera, ya sabemos cómo va eso de la caballería. Y entonces entran en el Valhalla, y entonces ya pues tienen también un paz, prosperidad, un lugar con una temperatura perfecta, el alimento sagrado para siempre y demás. Y esto nos encontramos todos estos como el Leviatán, ¿no? Todos estos monstruos también. Por ejemplo, en el hinduismo, al mismo dios de la muerte, Yama, que sale en el Rig Veda, que es el texto védico más antiguo que se conozca por ahora,
En el Rig Veda se habla de Yama como una criatura pues del infierno, señor de los muertos, y que también pues incluso devora almas y todo ese tipo de connotaciones que se tienen a veces con estos dioses. Aunque al mismo tiempo también hay otros Vedas que hablan de todo lo contrario. También vemos aquí esa contraposición. Una contraposición en la que Yama es un dios de los cielos y que en todo caso acompaña y guía a los muertos. Si no me confundo, también es el dios Yama el que sostiene lo que sería la rueda del samsara en el budismo. Porque sí, que incluso se llega hasta el budismo tibetano. Exactamente. Sí, que la rueda del samsara cogida por está ese dios de la muerte, Yama, sí. que se representa como una especie de demonio sí. gigantesco, que es un dios, y viene de la herencia hinduista, desde luego. Sí, y la rueda del samsara, que nos está hablando precisamente del ciclo de la vida y de la muerte, que se repite constantemente. Ese tema lo tocaremos en otra ocasión, porque ya sería entrar en otro... abrir otro melón y nunca mejor dicho, ¿no? Sería abrir otro tema, ya que también en muchas tradiciones y no solo en las orientales se habla de la repetición de vidas constantes, ¿no? Incluso el mismo Platón, que con los órficos y demás. Entonces, precisamente ahora que hemos hablado del budismo tibetano, hay otro de los libros que son de los más conocidos, que junto con el libro egipcio de los muertos, que es el Bardo Todol. Exactamente, el Bardo Todol o libro tibetano de los muertos, aunque la traducción exacta sería el libro de la liberación por audición durante el estado intermedio. Y es que bardo significa estado intermedio. Exactamente, y no solamente existe el bardo de la muerte, a la que se considera un estado intermedio, sino que existe, por ejemplo, el bardo de los sueños, es decir, que el sueño es también un estado intermedio, o el bardo del desmayo. Hay varios tipos de bardo. ¿No hay uno que es sobre el estornudo también, que se considera un pequeño bardo? Creo que sí, que en algunas versiones hablan de ello. Pero bueno, fundamentalmente los estados intermedios más importantes son el del sueño y el de la muerte, que curiosamente en la tradición, en la religión grecorromana, son los dos hermanos Tánatos e Hipnos, que es el dios pues, de los sueños y el dios del sueño y el dios de la muerte. Que acompañan, que son también acompañan guías, al difunto, son psicopompos. Y por cierto, hay una ánfora del siglo V a.C. muy curiosa, que es precisamente está representado estos dos dioses hermanos y que tienen el aspecto total con alas de ángel, como luego es una representación muy parecida a la que veremos luego en el cristianismo. Pues volviendo al Bardo Todol, es un libro pues muy interesante en el sentido de que no es que hable nos habla de los procesos por los que el difunto va a pasar inmediatamente después de morir, por esos diferentes estados, y la necesidad de alguna manera de conocer las enseñanzas para no dejarse atrapar por la ilusión y poder llegar a despertar a la clara luz del budismo, que sería pues nirvana, de alguna manera la luz, la realidad. Porque de alguna manera dicen los budistas que los apegos, como el deseo, como la aversión, por ejemplo, la ignorancia, nos mantienen atrapados a esa rueda del samsara o a ese ciclo interminable de existencias y de sufrimiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer de alguna manera es despertar, aprovechar ese momento intermedio para poder despertar. Lo mismo hacen con los sueños. Esto lo hablamos ya en el tema de los sueños, porque el estado intermedio del sueño es un estado que se puede también aprovechar para despertar conscientemente y librarnos pues de esa rueda ilusoria de la existencia, o de otra manera librarnos de la propia ilusión que nos mantiene atrapadas en nuestros deseos, nuestros apegos y nuestro sufrimiento. Y una de las cosas fundamentales que enseña el Bardo Todol es que, aunque esas enseñanzas o ese libro está enfocado para dirigir de alguna manera al difunto, en realidad son textos dirigidos al iniciado, ¿no? Es decir, son los monjes que guían al iniciado que está pasando por ese proceso. Y más allá de eso, lo que se dice es que esas enseñanzas de ese libro deberían de aplicarse antes de llegar al momento donde uno va a morir. Son enseñanzas para la vida, porque esto es lo que debemos entender también, que si existe ese culto a la muerte en las diferentes tradiciones o a los antepasados, es para que nos demos cuenta de que hace falta de alguna manera prepararse para esa continuación de lo que llamamos vida. Esto, por ejemplo, los egipcios tenían clarísimo. Se dice que toda la religión egipcia
casi toda la cultura egipcia estaba enfocada totalmente al mundo de los muertos, porque para ellos era la auténtica vida. Esto aparece en muchas tradiciones, y cuando hablamos de estos textos que nos hablan de estos procesos, o cuando hablamos de las diferentes tradiciones donde se nos habla de ese otro mundo, donde hay diferentes estamentos, cielos, infiernos, paraísos, purgatorios, etcétera, estamos hablando se está hablando de que existe un más allá, de que existe una realidad, y que el conocimiento de la existencia de eso que está más allá de la vida nos va a ayudar a no solamente estar preparado para esa vida, sino vivir más plenamente esta vida. Y eso quizás sería lo más importante de esta tradición. De hecho, ahora que comentabas esto, hay un libro medieval occidental que se llama el Ars Moriendi, o el arte de morir. Es un libro también que habla, está como dividido en dos partes, y además tiene también láminas, dibujos que son como litografías y demás que están plasmadas, que habla de los procesos de la muerte, de cómo acompañar a los muertos en ese proceso. Y en la otra parte, la segunda parte, también está dedicada a lo que tú comentabas, al conocer la muerte, al conocer sus características, pero en vida, para aplicar a la vida todos esos procesos a nivel interno. Y es lo que tú comentabas, ¿no? Y eso es sumamente interesante, porque continuamente estos textos, cuando los miramos con ojos, vamos a decir, más esotéricos o de otra manera, están hablando de procesos internos, no en todos sus aspectos, porque también se habla de la muerte física real, pero está hablando de esos procesos internos para llegar al despertar, porque siempre se ha plasmado de esta manera, que se necesita el morir internamente, morir iniciáticamente, se representa constantemente de esta manera, y del mismo modo también que se representa lo del sueño y el despertar, por eso hablamos tanto del despertar. Pero también se puede hablar de un nuevo nacimiento, de un dos veces nacido, que esto es algo que encontramos, por ejemplo, con Dionisio, el mismo Osiris, que es uno de los jueces del proceso de la muerte. Justamente Osiris es un dos veces nacido, sí, también. Exactamente. Y de ahí viene también la herencia de Dionisio, o el mismo Cristo, que también tiene esa herencia de esa forma de entender lo que es un dos veces nacido, y es algo que se repite constantemente. Con todo esto, yo creo que quizás lo más importante de esta fecha, de esta celebración de Halloween, o de todos los días de todos los santos, olvidándonos de los santos, porque en realidad esto es una adecuación un poco extraña, no se sabe qué son esos santos. En realidad es el día de los difuntos, ¿no? El día de los antepasados. Consideramos que es importante de alguna manera recuperar el valor esencial, el valor original, que no es una fiesta, pues como lo hacemos ahora. Lo que pasa es que esto lo hacemos con todo. Solo hay que ver la Navidad, materializamos todo exactamente, lo convertimos en producto de consumo, pero más allá de todo eso hay un fondo importante. Y uno de los fondos importantes que consideramos que tiene ese culto a los antepasados, el término antepasado tiene dos connotaciones importantes. Una sería, los ancestros, es decir, aquellos que han dado origen a lo que somos, a nivel genético o a nivel cultural, y realmente nos ayuda de alguna manera a ser conscientes de nuestra propia historia, ser conscientes de que somos el resultado de todos los que han ido antes de nosotros, y que tenemos que ser conscientes de ello. Es decir, ahí hay una frase típica que suele decir: aquel que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Entonces, de alguna manera, el culto al antepasado es ser consciente de cuál ha sido la historia, el conocimiento, el bagaje, la cultura de los que han ido antes que nosotros, y convertirlos de alguna manera en guía, para bien y para mal, quiero decir, en este sentido, para aprendizajes coherentes, buenos, y para aprendizajes en cosas que no debemos de alguna manera repetir. Eso por un lado en relación a esos antepasados. Y por otro lado, el antepasado, uno de los sentidos del antepasado. Otro de los sentidos del antepasado es que el antepasado también es el Dios, los dioses, la divinidad que se venera
más allá del mundo humano, del mundo trascendente, del mundo que está más allá y que nos va a permitir con ese culto acercarnos de una forma más profunda, más real a esa realidad que más allá en el sentido que le damos actualmente, ¿no? De ser el mundo de los muertos, que nos da como un poco de miedo, que negamos, ¿no? Porque en la actualidad estamos muy volcados al vivir, que son 2 días, y a aprovechar todo lo que tenemos en el instante sin pensar más allá. Y sin embargo, quizás lo único que tenemos todos los seres humanos que vivimos actualmente en la Tierra, lo único que tenemos en común, más allá de ser seres humanos, es que vamos a morir. Entonces, algo que sí tenemos claro todos, ¿cómo es posible que no lo hablemos? ¿Cómo es posible que no lo tengamos en cuenta? ¿Cómo es posible que intentemos meterlo en el saco del olvido? Si hacemos esto, no vivimos una vida plena. Todos tenemos que tener claro que vamos a morir. Lo que no podemos saber es cuándo ni cómo. Pero sí sabemos que vamos a morir. Y esto, cuando una persona estudia esto, lo profundiza, lo asimila en su vida, esa persona vive más plenamente. De hecho, es una de las enseñanzas fundamentales, por ejemplo, del cristianismo esotérico. Cierto, la reflexión constante de la muerte, tenerla en cuenta. De hecho, una parte de la oración de Jesús, que es una de las prácticas, o la práctica central, el Kyrie eleison, la oración del corazón, es una de las prácticas centrales. Y una de las cosas que se tiene en cuenta en esta práctica, o que debe tenerse en cuenta, según dicen los monjes que la practican, monjes o practicantes directamente, es la naturaleza de la muerte, que siempre está próxima, que está cerca, la reflexión constante de la muerte. Una forma, por ejemplo, también de definir el Zen es el descubrimiento de los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, es algo que siempre nos acompaña, que siempre está presente de todas las maneras. Y yo quisiera insistir de nuevo también en precisamente el hacernos conscientes de la muerte, recrea dentro de nosotros positivamente la urgencia del trabajo interior para aquellas personas que tienen anhelo espiritual. Entonces, en esa urgencia interior, en esa urgencia por el despertar, en esa urgencia por realmente priorizar lo que es importante, nos hace mucho más libres. Porque no es que se tenga que relativizar las cosas, porque a veces relativizar nos lleva a irresponsabilizarnos si no caemos en la cuenta de la importancia que tienen algunas cosas. En todo caso, es poner cada cosa en su lugar en cuanto a importancia. ¿Qué importancia tienen las cosas para nosotros y a qué debemos poner más atención o menos atención? ¿Qué es lo que tiene que ser de nuestro interés realmente? Y esto precisamente nos lo enseña la propia muerte, estas reflexiones sobre la muerte, que la vida realmente es muy corta, y además hay un fenómeno bastante curioso al cual yo no le encuentro explicación, que a medida que van pasando años, esto es una experiencia que tenemos todos los seres humanos que compartimos, a medida que van pasando los años pasan más rápido. Sí. La infancia y la adolescencia hasta más o menos los 20 años tienen como una intensidad y un abarcar en la percepción del tiempo, me refiero, ¿no? Tan amplia y tan grande, y luego de repente todo empieza a volar, todo empieza a ir muy, muy rápido. Aquí por cierto vemos que la naturaleza del tiempo es muy... se oblonga, ¿no? Es como, plenamente perceptual. Sí, totalmente, es una percepción sencillamente, ¿no? Entonces, precisamente esto, ver que pasa rápido como un trazo de luz, y ahí se tiene que recrear precisamente todos esos valores, toda esa tendencia hacia el espíritu. Y aquí viene precisamente esa noción también del compromiso. Solamente el que se compromete a nivel interno, solamente el que se compromete con la muerte iniciática para ir hacia ella, que implica... hay una imagen del chamanismo siberiano que me parece muy, muy gráfica respecto a lo que es esa muerte iniciática, que es que cuando viaja precisamente... También tiene que ver con los procesos de la muerte. Cuando se viaja al otro mundo, cuando el chamán, que es un iniciado, viaja al otro mundo y sufre su propio proceso de muerte interior, es desmembrado por todo tipo de seres, incluso demonios, desmembrado y despellejado hasta los huesos, para luego volver a ser reconstruido. Precisamente eso es lo que se busca en el trabajo interior. La muerte antes de la muerte. La muerte interna que nos va a llevar a un nuevo nacimiento y que prometen las tradiciones que eso es lo que realmente nos lleva a la inmortalidad. Que esto es algo también que tiene está muy, muy representado en las grandes tradiciones.
esa connotación que se dice en la filosofía soteriológica, de la salvación. Claro, es que va una con la otra. Si es una religión que habla mucho de lo escatológico, del final o del juicio, de la muerte, de esos procesos, al mismo tiempo se nos promete o se nos dice la forma de llegar a la salvación, de llegar a la inmortalidad. Y de hecho, por ejemplo, el cristianismo, el judeocristianismo en general, el islam e incluso el hinduismo también, o el budismo, son religiones de la salvación. Aunque en el caso de las religiones asiáticas se habla de la iluminación, pero para el caso estamos hablando del mismo proceso, que es el proceso que ahora llamamos la vía del autoconocimiento, la vía del despertar, o la vía de la deificación también, que es otra parte que me parece muy interesante, el contraste o el cómo se ve. Porque en esa forma quizá más exotérica con X, de entender qué es la salvación, está hablando de un tú y de un yo. Es decir, Dios está en un lado, yo estoy en otro, ¿no? La divinidad está en un lado, yo estoy en otro. Pero cuando se habla del proceso de deificación, de la teosis, que se habla de este cristianismo ortodoxo, también esotérico, está hablando de una unión con Dios, lo que implica la desaparición completa de uno mismo, lo cual es la muerte interior completa. Es ese vacío iluminador que se encuentra también en la iluminación budista, ¿no? También cómo se desarrolla, cómo se habla. Y bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. ¿Quieres comentar alguna cosa más, Ángeles, sobre Halloween? Bueno, simplemente recordar que se disfrute de las fiestas, como todas las fiestas, igualmente de Halloween, de la forma que cada uno quiera, pero que recordemos que es una fiesta no importada, sino muy nuestra. De cualquier lugar del mundo tiene su propia fiesta en relación a estos días, a este culto a los antepasados, y que recordemos eso, precisamente, que son fechas para acordarnos de aquellos que nos dieron origen, tanto a nivel fenomenológico, a nivel físico, genético, como a nivel ontológico o espiritual. Nada más que eso. Bien, pues gracias, Ángeles. Terminamos aquí. Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, podéis comentar en la caja de comentarios que tenéis debajo del podcast. Y también podéis escribirnos a info@noesiscentro.com y consultar nuestra página web, noesiscentro.com, donde podréis encontrar pues artículos de diferente tipo relacionados con estas temáticas que siempre tratamos en el podcast de Sendero a la Nada. Bien, pues nada más, que vaya bien, os deseamos buena semana y hasta la vista. Y feliz Halloween.